El viernes pasado celebramos el Día del Padre. Por eso quiero aprovechar este momento para felicitar a todos los padres que nos estáis viendo y a la vez orar y pedir a Dios por mucha sabiduría para esta labor tan importante como es ser padres. De niños solemos decir, mi padre lo sabe todo. Luego, de adolescente, cambiamos y decimos, mi padre no sabe nada. Y más tarde, cuando llegamos a la madurez y ya por experiencia expresamos, ¿qué razón tenía mi padre? Bien, una de las revelaciones más importantes y profundas que tenemos de Dios a través de su palabra es la paternidad de Dios. Es decir, Dios es mi Padre. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21, leemos: En esta misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, «Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera». El término Padre lo encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Pero el término Padre aplicado a Dios en el Antiguo Testamento aparece muy pocas veces y siempre está en relación de Dios con su pueblo. No es en un sentido personal ni familiar. Cuando habla de Dios como Padre, habla de Dios como Padre de Israel. Dios como creador, como salvador, Dios como protector. Es decir, no habla en ningún momento de Dios como Padre en un sentido íntimo, familiar o cercano. De hecho, los judíos, para referirse a Dios, usaban términos como soberano, Señor eterno, Dios todopoderoso. Sin embargo, en el Nuevo Testamento hay un cambio trascendental. Como diríamos, de la noche al día. La palabra Padre aplicada a Dios aparece unas 250 veces en relación a Dios y todo lo contrario a lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Es decir, nos habla en un sentido familiar y a la vez personal. Esto nos lleva a una conclusión, que el concepto de Dios es muy importante en nuestra vida cristiana. Es indispensable que entendamos y comprendamos la necesidad de relacionarnos con Dios como nuestro Padre. ¿Y qué mejor que hoy podamos meditar sobre la paternidad de Dios conforme a lo que nos dice las Escrituras? Vamos a mirar 4 conceptos que nos hablan de la paternidad de Dios y con la ayuda del Señor podamos mejorar nuestra relación de hijos a padre y a la vez de padre a hijos. Bien, en primer lugar, debemos de ir al inicio de la revelación, al Génesis, donde encontramos que Dios se nos revela como un Padre a nosotros. Y evidentemente esa manifestación, esa revelación nos es dada por nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesús, nuestro Señor, es quien nos revela a Dios como nuestro Padre. En Mateo 11:27 leemos: Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es nuestro Señor Jesucristo quien nos introduce en una forma nueva de relacionarnos con Dios. Cuando
nuestro Señor Jesucristo se dirigía a Dios, la palabra favorita que él tenía era Padre. Los discípulos, viendo la comunión que tenía con Dios, que era tan diferente a lo que ellos habían experimentado o habían vivido o les habían enseñado, en un momento dado le dicen: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dice: cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien nos enseña que hay un camino nuevo para acercarnos a Dios. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Lo cual nos dice también que es imposible poder conocer a Dios como Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Podemos llamar a Dios Padre y sin embargo estar muy lejos de Él, porque a veces no tiene nada que ver el que yo conozca la doctrina o sepa que Dios es mi Padre como para experimentar en una realidad, en una vivencia, que Dios es mi Padre. Y poder decir, poder llamar a Dios Padre es una de las experiencias más gloriosas que podemos vivir en relación con Dios. Y esto solamente es posible gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, gracias a la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos esta revelación, no solamente entendemos que Dios es nuestro Padre, sino que aún Jesús nos introduce en una relación todavía más cercana y de confianza. Jesús no solamente quiere que sepamos que Dios se acerca a nosotros como un Padre, sino que también podemos acercarnos a Él de una manera cercana, en confianza, próxima. ¿Por qué? Porque Jesús utiliza una palabra que para los discípulos era novedosa. Jesús, al acercarse a Dios, a veces utilizaba la palabra Abba, decía Abba, Padre. Por ejemplo, en Marcos 14:36 dice: y decía Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¿Qué es esto de Abba? Bueno, Abba es la voz en arameo de un niño que empieza a soltar su lengua y empieza a hablar y a decir papá. Evidentemente en arameo es Abba. Como aquí nuestros hijos, nuestros pequeños, cuando empiezan a hablar, una de las primeras palabras que sueltan es papá. Y así esto quiere decir, Jesús está relacionándose con Dios, con su Padre, y le está diciendo papá. Es una relación tierna, muy estrecha entre un padre y un hijo. Podemos llamar a Dios papá, papi. El uso de esta palabra, este término, en la oración fue toda una novedad para los apóstoles y para la iglesia primitiva. Más tarde, los propios apóstoles la utilizarían y más concretamente el apóstol Pablo desarrolla cuando habla de la enseñanza de que somos hijos de Dios. Él utiliza esta palabra para dirigirse a Dios y que nosotros clamamos a Dios también diciéndole Abba, Padre. Por ejemplo, Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y en Gálatas, capítulo 4, versículo 6, dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo,
el cual clama, Abba, Padre. Luego nos está enseñando que podemos acercarnos a Dios en una nueva dimensión de confianza, como la que tiene un niño pequeño acercándose a su Padre. Es más, Juan, el apóstol, nos dice, Jesús, orando al Padre, le dice en Juan 17, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Sin duda no nos dice qué nombre es el que les ha enseñado a los apóstoles, pero seguramente la revelación tiene que venir o tiene que ver con Padre. Les está enseñando a ver a Dios a través de la figura de un Padre. En segundo lugar, ya sabemos que Dios es nuestro Padre, pero debemos de tener un enfoque correcto de Dios como Padre. Y esto es interesante y a la vez importante. ¿Qué responderías si te preguntase qué significa para ti la palabra Padre? ¿Qué sentimientos te invaden cuando piensas en tu Padre? ¿O con qué relacionas la palabra Padre? Podemos llamar a Dios Padre y, sin embargo, como he dicho antes, no tener una relación de padre e hijo porque tenemos un concepto equivocado de la paternidad de Dios. Quiero poneros un ejemplo. Conozco dos hermanas en la fe. Una de ellas ya partió con el Señor, ahora está con Él. Y recuerdo que a ella le costaba mucho llamar a Dios Padre. La razón, después de hablar, pues radicaba en que ella tuvo una mala relación, una mala experiencia, si podemos llamarlo así, en momentos de su vida, en relación con su padre durante su infancia. Y aunque era una buena cristiana, al parecer su corazón todavía no estaba sanado en ese área. Por otro lado, puedo pensar en otra hermana en la fe, donde su experiencia familiar fue todo lo contrario. Su padre fue todo un ejemplo para ellos, para la familia, y cuando ella llama a Dios Padre, esto le produce gozo en su corazón. Luego, el término Padre, la palabra Padre, puede suponer para unos amor, cuidado, protección, sustento, aceptación, es decir, recuerdos de afecto, felicidad y confianza. Pero para otros, hablar de Padre puede representar todo lo contrario. Quizás abuso, control, violencia, dureza, drogas, abandono, etc. O lo que es lo mismo, sentimientos de miedo, de hostilidad y desconfianza. El problema nos surge cuando llamamos a Dios Padre y sin quererlo, inconscientemente, transferimos todo lo relacionado con nuestro Padre terrenal a Dios. Y no es que pensemos que Dios es quizás como nuestro Padre terrenal, pero de alguna manera nos afecta. Decía un pastor esta semana pasada, en una reunión, yo sé que mis padres me quieren y que han hecho todo lo posible siempre por mí, pero nunca me han dado un abrazo y me han dicho, te quiero. Él decía, yo no sé lo que es oír un te quiero de labios de mis padres. Y terminaba diciendo, pero yo,
he aprendido a hacerlo. Y a mis hijos les abrazo y continuamente les digo que les quiero y que les amo. Quizás en tu caso tú no has tenido esa parte afectiva, emocional, ese abrazo que te dice te quiero, pero tengo que decirte que seguramente tus padres tampoco lo tuvieron. Pero ahora tienes un Padre Celestial que no para de decirte te quiero, te amo, que eres precioso o preciosa para Él, que puedes sentir su abrazo, sus palabras de ánimo, de confianza en ti. Luego, es importante que no dejemos que nuestra relación terrenal influya o nos haga ver a Dios de una manera errónea en esta relación paternal con Dios. Porque Dios es todo lo contrario. Dios no falla. Dios como Padre siempre estará ahí, nos ayudará, nos entenderá y hará todo lo posible para nuestra vida. Por ello debemos aprender del ejemplo de Jesús, que su relación con Dios no estuvo condicionada por la relación filial que tuvo con José, sino por su propia identidad personal con Dios Padre. Este es el tercer punto, porque la paternidad de Dios me da también identidad. Recordemos lo que nos dice el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Luego, Dios nos ha hecho hijos suyos, nos ha dado el privilegio de ser hijos suyos. No soy hijo de Dios por haber sido creado, sino por la obra del Espíritu Santo en mi vida. Dios nos da la oportunidad de volver a nacer espiritualmente, ya que estábamos muertos y separados de Él por causa del pecado. Como dice la palabra en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Podemos decir, podemos cantar que Dios es mi Padre y yo soy su hijo, como esa famosa canción de Julio Melgar. Su paternidad me fortalece. Su paternidad, Dios como Padre, me hace tener una identidad fuerte porque me une a una familia, a la familia de Dios. Y la base de esta relación, evidentemente, está basada, como hemos leído en lo que nos dice Juan, en el amor de Dios. Mirad cuán grande el amor de Dios derramado en nosotros, que nos ha llamado hijos suyos. Y su amor, como bien sabemos, no va a depender si el día está nublado o hace sol, ni tan siquiera de mi comportamiento, porque el amor de Dios siempre será constante e incondicional. Y ese amor le lleva a tener todas las características de un buen padre. Lo que puedas imaginar que es un buen padre, así es Dios. Porque Dios siempre nos va a amar, como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Dios siempre nos va a proteger. Me gusta el Salmo 18, los primeros versículos que dice, Dios mío, yo te amo porque tú me das fuerzas. Tú eres para mí la roca que me da refugio. Tú me cuidas y me libras. Me proteges como un escudo y me salvas con tu poder. Tú eres mi alto escondite. Tú mereces que te alabe, porque cuando te llamo, me libras de mis enemigos. Como buen padre, nos sustentará y nos cuidará, como dice Mateo, y nosotros decimos en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día,
dánoslo hoy. Hemos de tener en cuenta que esto es tan importante, nuestra identidad como hijos de Dios, que el enemigo está sumamente interesado en quitarnos esta seguridad, en que dudemos de nuestra identidad. Así fue como intentó hacerlo con Jesús, si recuerdas, en la tentación, donde llegó a intentar que Jesús dudase al decirle: si eres hijo de Dios. No tengas duda, si has nacido de nuevo, si le has entregado tu vida a Cristo, si tus pecados han sido perdonados, eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes autoridad y serás heredero juntamente con Cristo. Por último, la paternidad de Dios. Dios, como nuestro Padre, nos lleva a honrar, o nos debe llevar a honrar y glorificar a nuestro Padre en todo momento. Esto es lo que vemos en las Escrituras acerca de Jesús. Jesús siempre mostró su preocupación y su interés por honrar y glorificar a su Padre, por hacer su voluntad y por cumplir con aquello para lo cual fue enviado. Voy a leeros algunas declaraciones de Jesús. Por ejemplo, ya desde el comienzo, Jesús dice: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Yo tengo una comida que comer, declara a los discípulos, que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Su deseo es que se le adore y se le honre. Por eso él dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que adoren. Y en Jesús vemos tal confianza en su Padre, que para nosotros es un reto, un ejemplo a seguir. Nos dice el evangelista Juan: Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me escuchas. Yo sé que siempre me escuchas. Igualmente en el capítulo 8 declara: porque Él me envió, conmigo está. El Padre me envió y conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. No me ha dejado solo en ningún momento, como Dios ha prometido estar con nosotros. Y por último, ¿recuerdas a Jesús en la cruz del Calvario? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros debemos de tener también ese celo por honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Debemos de aprender de Jesús el querer hacer su voluntad y lo que le agrada. Igualmente, punto de tener total confianza en nuestro Padre Celestial. Para terminar, para concluir, me gustaría hacer la referencia a esa famosa parábola del hijo pródigo. Esa parábola que perfectamente puede llamarse también la parábola del corazón del padre. El hijo menor, después de gastar toda la fortuna, cuando se dio cuenta de su situación, si recuerdas, él termina diciendo: iré a la casa de mi padre. Me volveré a mi padre. El hijo menor hace un cambio en su vida. Al principio solamente le pedía: dame, dame, dame a su padre. Pero cuando vuelve de nuevo a la casa del padre, ya no va para que me des, me des, me des, sino que le dice o intenta decirle: hazme como un siervo. Hazme como un siervo. Y el hijo mayor, aunque vivía en la casa del padre, estaba muy lejos del corazón del padre. Qué tristes palabras el padre le tiene que decir, a lo cual él, estando en su casa,
no llega a entender. El padre le dice, cuando el hijo le reclama que no le ha dado ni un solo cordero y le reclama que por qué hace fiesta a su hermano habiéndose gastado toda la fortuna, el padre le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Querido amigo y hermano en la fe, qué triste que podamos estar en la casa del Padre y no tener esa relación tan personal con Dios como nuestro Padre. Estar con Él y no saber que todo lo que Él tiene nos lo ha dado. Estar con Él y no ser capaces de disfrutar de su presencia, cuando Él está dispuesto a darnos todo. ¿Cómo llaman los hijos a su padre? Papá. Así Dios también quiere que le llamemos, pero no solamente de nombre, sino que nos volquemos a Él en esa dimensión. Si Él nos tomó como hijos, tomémosle nosotros a Él también como Padre. Recuerda que tenemos un gran privilegio de relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Esa fue la puerta que Jesús nos abrió para estar cerca de Él, para confiar en Él, para intimar en su presencia, para ser parte de su familia. ¿Qué mejor que podamos acercarnos a nuestro Dios y sea cual sea nuestra situación, poder decirle, papá? ¿Qué te parece si oramos a Dios? Me gustaría simplemente decirte que es muy importante, que igual que te acercas a Dios como papá, puedas, si escuchas este mensaje, puedas en tu casa también orar por tus padres, especialmente por tu padre. Y si eres padre, puedas también orar por tus hijos. Y si tu papá ha fallado, puedas perdonarle y a la vez puedas pedir, si eres padre, perdona a tus hijos si eres tú el que ha cometido los errores. Deja que Dios trate con tu corazón y tengas una nueva dimensión de relación con Él. Dios como nuestro Padre. Oremos un momento. Querido Padre Celestial, gracias por esta revelación en tu palabra. Gracias por haberte acercado a nosotros. Abrir tus brazos para que acudamos a ti. Con esta confianza de llamarte Abba Padre, de llamarte Papá. Sabiendo que tú siempre nos escuchas. Te ruego, Dios, que bendigas cada corazón que en estos momentos hayan escuchado este mensaje y trates tú con su corazón para que puedan relacionarse contigo de padre a hijo, de hijo a padre. Y tú cambies y tú transformes también todo aquello que impida el que podamos verte así, como ese Padre Celestial que nos ama y que nos cuida. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí hemos llegado. Dios te bendiga y el domingo que viene nos vemos.